Amén, hermanos. Hoy es un día o es una tarde, una noche de bendición para nuestras vidas y el ministerio de alabanza puede bajar, ¿verdad?, a su lugar. Las exaltadoras igual toman su lugar, hermanos y hermanos varones, todos los por fe en el Señor y en su palabra. Hemos estado hablando hace unos momentos acerca de las vestiduras, que si que le interesa más al Señor lo interno o lo externo. Amén. Y decíamos que al Señor le interesa, hermanos, lo interno primeramente, pero también lo exterior, si me ayudas, porfa, como de la... Aleluya, estamos aquí. Amén. La hermana María ya sabe a qué me refiero. Gracias, hermano Mario. Entonces fíjense que estamos hablando acerca de las vestiduras que los sacerdotes usaban y eran especiales, eran mandadas a hacer, eran finas, eran hermosas, eran dignas de un sacerdote. Así que lo que el vestuario, ¿verdad?, las vestiduras que se usen en la casa del Señor deben ser dignas de un hijo, de una hija de Dios. Esto lo vamos a ir aprendiendo para que en el nombre del Señor, hermanos, va a llegar el momento, ¿verdad?, de que todos los varones van a estar llegando con su saco, hasta con su smoking, ¿verdad?, y su moñito aquí. Dice el apóstol que hace poco le dijo a los de alabanza: hermanos, para el domingo me van a venir todos con su traje de fiesta y con su moñito. Dice que todos venían así, hasta le preguntaban: ¿y ustedes para dónde van? Dice que mucha gente los siguió a ver a dónde iban a la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, somos sacerdotes, debemos vestir de manera que sintamos, ¿verdad?, porque las vestiduras, hermanos, algo está pasando ahí a ver, vamos a ver si ahora sí se va a ver. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. ¿Nada? Ahora salta. Amén. Bendito sea Dios. Gracias al Señor. A ver, eso es todo. Entonces vimos esto, estuvimos platicando acerca de esto, hermanos, ¿verdad? Nosotros a veces traemos costumbres de allá de fuera, pero para servirle al Señor tenemos que adoptar las formas del Señor. Entonces hablé un ratito acerca de las vestiduras sacerdotales y dije que, hermanos, las vestiduras sacerdotales eran especiales, eran mandadas a hacer, ¿verdad? Y también eran vestiduras finas, vestiduras hermosas, vestiduras dignas de un sacerdote, porque la Biblia dice: como corresponde a mis sacerdotes, tal y como se merecen mis sacerdotes. Dice que eran vestiduras de honra, porque no solamente, ¿verdad?, eran dignas del sacerdote, sino que honraban al sacerdote. Porque, hermanos, parece que no, pero nosotros tenemos que ver aquí que el Señor, aun cuando Dios mira el interior, hermano, aun cuando Dios mira el interior, no deja de ver el exterior. Amén. O sea, Dios es un Dios de orden. Y el orden en que Él va vistiéndonos a nosotros es de adentro hacia afuera. Amén. Así que ahorita vamos a ir viendo todo esto. Las vestiduras de los sacerdotes, miren,
eran finas, hermosas, dignas, eran de honra, eran vestiduras de esplendor, eran vestiduras majestuosas, eran vestiduras de distinción. Hace rato les comentaba eso. Y entonces lo hicimos como un rema. Eran vestiduras magníficas, eran vestiduras santas, eran vestiduras, hermanos, de mucho valor o de mucho precio, ¿verdad? Nosotros, no voy a pensar, hermanos, que yo voy a hablar esto por alguno de nadie. No estoy hablando de nadie en especial, sino que hablo de mí. Por ejemplo, yo si compro una camisa, yo la verdad tiene tiempo que no compro ropa, pero cuando compro una camisa, hermanos, y yo busco una camisa que valga 100 pesos todavía, ya no hay. Y entonces me voy a algunos lugares y encuentro estas así, y estas si me salen en 200 tanto, entonces sí, pero no, hermano. Y un día dije, no, se acabó esto. Entonces me fui a una tienda muy conocida. Bueno, en el tiempo que yo vivía, en el tiempo de mi juventud era conocida, muy, muy conocida. Pechel, no sé. Y entonces encontré ahí unas guayaberas, unos filipinas. Padre santo, están bien caras, pues, tienen mucho valor, pero su tela es diferente, pues, que la que podemos comprar en el sobre rueda, ¿verdad? Entonces, la ropa de los sacerdotes eran de mucho valor, eran preciosas. Y entonces esas ropas eran para ministrar como sacerdotes, para oficiar como sacerdotes, dice Éxodo 31:10. Para ministrar como sacerdotes, para cuando oficien como sacerdotes. Y usted anote nada más las citas y las versiones para que lo corrobore. Y mire, en la palabra de Dios para todos y en la Biblia la latinoamericana, dice: para cuando me sirvan, cuando ejerzan sus funciones. Obviamente nosotros no vamos a venir, ¿verdad?, con esas vestiduras que se ponían ellos. Pero en esto hay una sombra, hermanos. Hay una enseñanza para nosotros. Y entonces yo quiero hablar, hermanos, acerca del cambio de vestiduras o de las vestiduras. Pero para ello tiene que haber un cambio de mentalidad. Amén. ¿Me acompañan en una oración? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos en esta tarde, Señor, o en esta noche en tu casa. Ministranos, papá, ministranos, mi Dios. Necesitamos que el poder de tu Espíritu Santo descienda sobre la vida de cada uno de nosotros y que, Señor, uses mi vida, que me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que sea una palabra, Señor, de edificación, de consolación, de exhortación, mi Dios. Que esta palabra venga a ayudar al crecimiento, Señor, que traiga herramientas a tus hijos para que puedan, Señor, desarrollarse. Que sea una capacitación, Señor, que sea, Dios mío, para que ellos sean, Dios mío, guiados a nuevos niveles, tanto espirituales, Señor, como en el servicio a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hablemos un poquito de la mentalidad de nosotros para vestirnos. La gente, hermanos, se viste de acuerdo a la mentalidad de su tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo en que nosotros usábamos la mezclilla pintita. No sé por qué, así se usaba la mezclilla. Y entonces yo le dije a mi papá: yo quiero un pantalón de esos de mezclilla que están desmanchados. Y ahí me veía usted como un jaguarcito, ¿verdad?, pero azul, con un pantalón de ese tipo. Hoy vemos la mentalidad de la gente, ¿verdad?, que ya los pantalones de mezclilla ya no se rompen solos, ya los compran rotos, ¿verdad? Y valen más. Entre más rotos estén, más caros están. Entonces la mentalidad de la gente, hermanos,
va como que va de acuerdo a la mentalidad de su tiempo. Y para que nosotros hablemos acerca de la vestimenta de un sacerdote de este tiempo para el Señor, tenemos que hablar necesariamente de un cambio de mentalidad. Y la Biblia dice, hermanos, en Romanos 12:2, y eso lo vimos el domingo, ¿verdad? Y se habló y dijo, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Y la palabra transformaos, ¿alguien se acuerda esa palabra transformaos? ¿Cuál es la palabra? A ver si me ponen, ¿sí o no? Transformados tiene que ver con metamorfosis, un cambio que viene de adentro hacia afuera, ¿entienden? En muchas iglesias se predica de afuera para adentro, pues, y se les dice, usted tiene que cambiar de vestir, esos que se visten con falda corta, esos que se visten con pantalón, son unos hijos del diablo, dice el predicador. Y la mujer dice, ay, Padre Santo, yo no quiero ser una hija del diablo, y agarra y va y al día siguiente ya viene con una falda, ¿verdad? Porque están haciendo un cambio por fuera, pero resulta que allá cuando no viene al culto, allá afuera se anda de esa manera. Entonces usted sabe que la obediencia tiene que empezar de adentro. Si no hay una obediencia adentro, hermanos, interna, de nada sirve la obediencia externa. Es como el que dice, sí, pastor, como usted diga, pero aquí mientras no me vea el pastor, pero ya allá donde no se ve, allá donde nadie me ve, dice la canción, allá pues hacemos las cosas de manera como se nos antoja. Pero hermanos, dice aquí la palabra del Señor que debemos transformarnos mediante la renovación. Y esa palabra renovación, hermano Marcos, es una palabra que tiene que ver con ajuste, con ajustar, mediante el ajuste de nuestra mente. ¿Cómo ajustar nuestra mente? Es decir, ajustándola por medio del Espíritu Santo a la mente de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Que es el Espíritu Santo que nos ajusta la mente a la mente de Dios para que nosotros verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, para que nosotros sepamos qué es bueno, qué es aceptable y qué es perfecto delante de Dios, es decir, nivel atrio, nivel santo y nivel santísimo, entonces necesitamos un cambio de mentalidad. Amén. Que el Espíritu de Dios o que Dios mismo, hermanos, ponga la mente de Cristo en nosotros y el Espíritu Santo nos guíe para ajustar nuestros pensamientos, ¿nuestros qué? Sentimientos y nuestra voluntad a la mente de Dios. Ok. Entonces, la apariencia de la cual yo quiero hablar, hermanos, o de las vestiduras, no es para figurar. ¿Ok? No es para que tengamos figurines en la iglesia. ¿Saben lo que es un figurín? Un figurín. Mi mamá hace ropa. ¿Alguna vez le ha hecho ropa a usted? No. Y tiene como unas revistas, pues. Y en esa revista vienen libros, vienen modas. Entonces, la apariencia no es para, las vestiduras de las cuales yo quiero hablar, no es para figurar, no es para pantallar a alguien, no es para impresionar, hermanos, no es para que nos vean o nos den un like, me gusta. No es para los hombres, sino es para Dios. ¿Para quién hago las cosas? Amén. Alguien me ve que vengo con corbata y que vengo con unos zapatos limpios, bien boleaditos, y dice, ya el pastor quizá ya se cree gran cosa. No, lo que pasa es que vengo a presentarme delante de ¿quién?
delante de Dios. Y Dios, hermanos, dice la Biblia, he aquí que hay alguien mucho más grande en este lugar que Salomón, que cualquier rey, que cualquier presidente de cualquier nación. Amén. Amén. Entonces, es importante la intención con la que hacemos las cosas. Sin embargo, debemos cuidar de dar una buena impresión a los que ministramos, al menos los que ministramos acá adelante, debemos dar una buena impresión. No podemos llegar, o sea, sí podemos, pero no debemos. Enchanclado. Bueno, no me refiero al chanclado que a ver, sino me refiero a que vengamos con chancla, ¿verdad? Y así vamos a ministrar. Es que yo soy pobre, hermano. Aquí es donde necesitamos cambiar entonces nuestra mentalidad. Amén. Cambiar nuestra mentalidad. Entonces, sin que no sea un estorbo nuestra forma de vestir o nuestra apariencia, o sea, que no sea un estorbo más bien, ¿verdad? Que alguien viene y su manera de vestir o su apariencia quita la mirada de la alabanza y de la adoración o de la administración, ¿entiendes? A nosotros en Sonora nos dijo el pastor un día, hermano, chequen bien, no se suban a ministrar eso es lo que nos dijeron allá, con pantalones de mezclilla, porque la anatomía del hombre, pues, con pantalones ajustados es, al menos allá en el norte muchas muchachas codeaban a la otra muchacha, porque estaban viendo, pues, ¿cómo le diré? El pantalón ajustado del muchacho, ¿entiendes? O una falda rajada, que en muchos casos, hermanos, tuve que bajar a algunas personas de ministrar allá en ese lugar. ¿Por qué? Porque estorbaba la manera de vestir esa persona para los demás hermanos. Imagínense una falda rajada hasta acá y la hermana cantando al Señor así y abierta la falda. No era pues algo que pudiera ayudar en la administración. Ahora, aquí hay una nota que yo quiero compartir con usted. Si el hermano o la hermana tiene al alcance en su guardarropa vestiduras para ministrar con buena apariencia, debe ocuparla, ¿verdad? Si tiene buena, debe ocuparla. Ahora, ¿cuál es buena apariencia, hermano? ¿Le parece esta? ¿Se imagina que pastor, está bien esta ropa que me voy a poner hoy? No, ¿verdad? Usted sabe. Gracias a Dios últimamente he visto en la iglesia, hermano, eso que la gente está cuidando, cómo se presenta delante del Señor. Y yo agradezco de verdad mucho, hermana Mari, hermano Alexis, hermano Marcos, hermana Olga Lidia. Yo agradezco mucho, hermana Yami, ¿verdad? Porque eso es muy importante, que nosotros, hermanos, cuidemos pues y ocupemos lo mejor que tengamos para presentarnos delante del Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos? En caso contrario, pues, es la oportunidad para renovar su guardarropa poco a poco, digo yo, porque pues en algún momento va a comprar ropa, ¿verdad? Y entonces dice, pero como tenemos una prioridad y esa prioridad es servirle a Dios, entonces dice, pues para la próxima que me ponga yo voy a llevar, mira, ¿qué te parece esta camisa? Manga larga, y este pantalón de vestir. ¿Qué te parece? A mí me gustaba mucho y me gustan mucho los tenis. Entonces, pero necesitamos nosotros, como ya somos sacerdotes del Señor, ahora necesitamos, hermano, ropa adecuada, pero que está muy cara. Ahorita ustedes saben que hay de diferentes precios, pero no voy a meter en eso, sino que vamos a hablar acerca de las vestiduras, cambio de vestiduras. Veamos, las vestiduras del hijo pródigo. Mire,
Cuando el hijo pródigo se fue de su casa, ¿cómo andaría el hijo pródigo? Dice la Biblia que llegó el momento que el hijo pródigo, hermanos, malgastó todo. Y dice la palabra del Señor, a ver si lo puse bien aquí. Antes de venir al Señor, ¿cómo andaría vestido el hijo pródigo? Aquí estoy, en esta parte. Dice Lucas 15:14, ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. En ese contexto, hermanos, ¿cómo andaría vestido para ese entonces ya el hijo pródigo? Tal vez, imagínense, cuidaba cerdos. Mi papá es carpintero. Y hermanos, ¿cómo creen que llega a la casa? Lleno de madera, las manos llenas de barniz, ¿verdad? ¿Cómo llega el albañil? Lleno de mezcla, ¿verdad? Y así, ¿cómo llega un maestro a su casa? ¿Cómo llega el hermano, verdad? Hueles a fierro. Anda bañando. Ahí se baña. Ahora sí, hueles a escudo. Bueno, entonces aquí vemos al hijo pródigo, hermano, que antes de venir al padre estaba vestido de manera andrajosa, sucia. Y yo creo, hermanos, que no traía ropa adecuada cuando vino al padre. Olía a cerdo, no a chicharrón. Porque si oliera a chicharrón, hermano, le pega una mordida al papá. Donde decía que probablemente, sí, que probablemente una vez que iba con ropa así toda andrajosa, pero como en el versículo anterior dice que se había quedado sin nada, que probablemente cuando el papá lo vio de lejos, que fue lo primero que hizo fue ponerle ropa. Que probablemente andaba desnudo. Probablemente. O sea, hay probabilidades, ¿verdad? Dice que no traía ropa adecuada, tal vez, o venía desnudo. Aparte de eso, como cuidaba cerdo, olía a cerdo. O sea, olía a lodo. A lodo podrido. ¿Y qué entonces dice el padre? Entonces, mire, el hijo pródigo somos nosotros. Cuando veníamos o venimos al padre, veníamos sucios y nos vestíamos como nosotros queríamos, ¿verdad? Como nos dejó el enemigo. Estamos hablando de vestiduras. Entonces, cuando venimos al padre, el padre dice: saquen el mejor vestido y vístanlo. Mire, la Biblia al día dice: pero el padre ordenó a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los pastores. Entonces, yo como pastor tengo que predicar acerca de las vestiduras para vestirles. Pero no que le voy a ir a comprar ropa, por favor, no voy a mandar a Liverpool, hermano. Ahora no sé cómo le va a hacer, pastor, pero ahí dice que usted tiene que vestir. Dice: el padre ordenó a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa para vestirlo. Aquí obviamente está hablando primeramente espiritualmente. Amén. Pero también está hablando, hermanos, en un verso nosotros lo podemos interpretar hasta de 7 formas distintas. En un verso hay diferentes maneras, pues, de verlo. Ahora, mire cómo dice acá la Castilla: inmediatamente traed el vestido más rico. Mire cómo dice la Dios habla hoy en la versión 2002: sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo.
Y mire cómo dice la Biblia, oro. Pronto traed aquí luego el vestido más precioso que hay en casa. Si esto lo aplicamos a lo espiritual, nosotros tenemos que permitirle al Señor que los siervos, los pastores, nos vayan, hermanos, dando la palabra de Dios que va vistiéndonos por dentro primeramente. Y nosotros, de acuerdo al crecimiento espiritual y a la revelación que viene de parte del Señor, ir, hermanos, cambiando también la apariencia nuestra exterior. ¿Me entienden? Amén. El que vestía tipo cholo, pues al venir así como viene, lo acepta el Señor, ¿verdad que sí, hermano? Si viene un homosexual vestido de mujer, así como viene el Señor, lo acepta. Pero ¿qué va a pasar? Que el Señor, por medio de la palabra, va a ir cambiando su interior, y Él también por medio de la palabra va a ir cambiando su exterior. Amén. Entonces, aquí vemos, aquí hay un rema, el que acabo de mencionarles. El Señor nos recibe como venimos, pero no nos deja así. No nos deja así, hermano. Dios cambia nuestras vestiduras internas y cambia nuestras vestiduras externas, pero en un proceso, no en una imposición, sino en un proceso en el que la palabra se va exponiendo y la persona va a decir, wow, eso está tremendo, eso yo lo quiero practicar, yo quiero vivir como dice la palabra de Dios ahí. ¿Por qué, hermano? Porque antes el hijo pródigo no estaba en casa del padre. Ahora sí llegó a la casa del Padre, y para estar en casa del Padre se requieren, ¿qué cosas? Se requieren las mejores vestiduras. Amén. Porque estamos ante el Padre, pero también para sentirnos bien con nosotros mismos. Amén. Ok. Vamos a ir viendo, aquí vimos pues un tipo de evolución en la vestidura del hijo pródigo. Pero vamos a ver la evolución de las vestiduras de David. David, hermanos, cuando él era un muchacho, él era pastor de ovejas. Él era pastor de ovejas. David, sus vestiduras, ¿cómo eran? David olía a pastor. ¿Se acuerdan que le dije? El hijo pródigo olía ¿a qué? A cerdos. Pero David olía a pastor. ¿A qué huele un pastor? A ovejas. ¿Y a qué otras cosas de ovejas? ¿Verdad? Traía sandalias de pastor. A veces David olía a oso, porque dice la Biblia que mataba osos. ¿Por qué? Porque a veces llegaban los osos y querían comerse las ovejas, y David se peleaba con los osos, hermano, y los mataba. Y eran grandes, pues, ¿cómo lo hacía? El Espíritu de Dios estaba con David. Pero a veces David olía al león, no rugía, sino que olía al león, porque se enfrentaba a leones también y los mataba, dice David. O sea que David olía a trabajo rudo. Su trabajo era rudo. Pero una cosa es el trabajo. Ahora, vamos a ver. Un día, cuando Samuel, el profeta de Israel, hermanos, dice la Biblia que Dios lo mandó para que buscara al nuevo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese que era conforme al corazón de Dios era David.
Amén. Porque las vestiduras ciertamente externas de David pues eran así. Pero, hermanos, las interiores, su corazón, si era un corazón conforme al corazón de Dios, sus vestiduras internas estaban bien, ¿me entienden? Pero no iban acordes con las exteriores. No sé si me explico. A veces el corazón de una persona puede estar limpio, trae vestiduras espirituales íntegras delante de Dios, pero el exterior no. Entonces hay que enseñarle, ¿verdad? Hay que enseñar. Ahora, cuando Samuel llega a la tierra de David, el papá, que se llamaba Isaí, llamó a sus 7 hijos y los bañó. Le dijo, báñense, arréglense, échense el mejor perfume y pónganse la mejor vestidura, porque viene el profeta Samuel y va a escoger entre ustedes al próximo rey. Y cuando Samuel llega y ve a los 7 hijos de Isaí, ve al grandote, al más alto y bien vestido, y dice, este es el rey, ciertamente estoy delante del ungido de Jehová. Pero Dios le habló y le dijo, no es él, no mires a su apariencia, porque mire, cuando alguien viene bien vestido por fuera, pero mal vestido por dentro, o sea, en su espíritu, ¿me entiendes? No es agradable a Dios. Por eso es importante que los que vamos a servir al Señor, estamos sirviendo al Señor, hermano, tratemos de mantener limpias las vestiduras por dentro y las vestiduras por fuera. Amén. Para que Dios se agrade de nosotros. De lo contrario, nada más vamos a hacer un figurín. ¿Entiendes? Qué bien se ve el hermano, con su corbata y todo. Pero resulta que se anda mensajando con una mujer que no es su mujer. Qué linda la hermana, mira su faldota larga y su manga larga acá, y aleluya, hermano, pero hermano, no obedece a su marido. O sea, las vestiduras internas deben coincidir, así se dice, deben, ¿cómo le dicen cuando la falda con el pantalón debe ser, o el pantalón con la camisa o la falda con la blusa deben combinar? ¿Verdad? Lo que hay interno debe combinar con lo que hay por fuera. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces resulta que los hermanos de David, ninguno de ellos fue escogido para ser rey de Israel. Y entonces le pregunta a Samuel, ¿tienes algún otro hijo? Sí, dice, pero es el menor y es el que cuida las ovejas. ¿Entiendes? Era menospreciado. David era menospreciado. Entonces lo mandaron a llamar. Dice, pues si no viene David, hasta que no venga David, no nos sentamos a la mesa. Entonces, yo creo, eso es lo que yo creo, que a David lo fueron a buscar. Y ¿sabe qué? Ahí está el profeta. Pero antes de que te presente, pégate una buena bañada y cámbiate la ropa. Y se cambió la ropa para presentarse delante del profeta del Señor. Es como decir, el martes nos toca discipulado. Amén. El jueves toca discipulado. Amén. Yo llego a algunos hogares a dar discipulado. Amén. Va a venir el hermano, va a venir la hermana a ministrarnos la palabra. ¿Cómo se debe vestir usted? Bien, ¿verdad? Trate de estar presentable. Los hermanos de David se presentaron con vestiduras limpias. Y David, para presentarse ante Samuel, tuvo que haberse cambiado de ropas de trabajo a ropa adecuada. Amén. Ahora, pasamos acá. Luego David, hermanos, fue llevado, mire, David fue llevado al palacio para trabajar como, vamos a decir, como un ministrador de alabanza, como un ministro de alabanza en el palacio del rey Saúl. Pero mientras estaba ahí, fíjense lo que pasó, hermano. Miren,
Para trabajar en el palacio de Saúl, los siervos llevaban vestiduras especiales, vestiduras de siervo. Y David era un siervo de Saúl. Era el que le dice que era el escudero, hermano. Ahora, yo quiero que ponga atención a esto. El hijo de Saúl, que aquí no aparece, que era Jonatán, 1 Samuel 18:4, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Le dio sus vestiduras a David. Ahora yo le voy a decir esto: Jonatán era el posible sucesor de Saúl en el reino, porque Saúl era el rey. ¿Me está entendiendo? Su hijo era Jonatán. Y Jonatán, como era muy amigo de David, le dio su manto y le dio también sus ropas reales. Entonces David, de alguna manera, hermanos, ahí está recibiendo vestiduras reales. Luego David llega a ser el rey de Israel, hermano, y entonces obviamente las vestiduras ahora de David son de rey. ¿Se da cuenta cómo va evolucionando sus vestiduras? Primero, vestiduras de ¿qué? De pastor. Luego, para presentarse ante el profeta. Y luego, vestiduras de siervo del rey. Y después, vestiduras de rey. Pero cuando era rey, hermanos, fíjese que a David no se le olvidaba que también él, y aquí hay un detalle, hermanos, que tiene que ver con que David fue rey, profeta, salmista y sacerdote. Porque cuando tenía hambre y andaba huyendo, hermanos, dice que se presentó delante de un sacerdote y le dijo: ¿tienes algo para comer para mis hombres, para mí? Pues tenemos pan del que se consagra a Dios, del que se pone en el lugar santo, y ese nadie lo podía comer, solamente los sacerdotes. Y entonces David comió de ese pan y no murió, hermano. ¿Quiénes podían comer ese pan? Nada más los sacerdotes. Pero dice la Biblia que David, en 2 Samuel 6:14, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. O sea, ese vestido era de sacerdote. ¿Me está entendiendo? O sea que David, hermanos, fue evolucionando, y aquí hasta su mujer se enojó porque se quitó, hermano, la ropa de rey. Se quitó la ropa de rey y se quedó con un vestido, con un efod de lino, y empezó a danzar y a brincar para el Señor, hermanos. Y la mujer, cuando lo vio, dijo: qué bonito, te desnudaste delante de las siervas de Israel. O sea, te quitaste tus vestiduras reales y te quedaste en efod. Pero lo que David estaba haciendo aquí, hermano, era que estaba ministrando al Señor como un sacerdote. Él era un hombre que adoraba a Dios con todo su corazón. Entonces, nosotros, hermanos, aquí vemos pues cómo va evolucionando las vestiduras. Vamos a ver otro ejemplo. David, las vestiduras de luto a vestiduras de adoración. Mire, cuando venimos nosotros al Señor estamos así como David, veníamos vestidos de luto. Por eso dice la Biblia: has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no quedaré callado, dice la Biblia. Ahora, veamos a David. ¿Qué pasó con David, hermano? David cometió adulterio. Y luego que cometió adulterio, hermano, mandó a matar al esposo de aquella mujer llamada Betsabé, porque quería ocultarlo, quería que nadie supiera, hermano. Mire, hay una situación que le voy a decir, hermano. Mire, cuando usted trata de ocultar las cosas, perdóneme, pero por favor, no estamos en una iglesia muerta, tenemos un Dios vivo.
Y cualquiera que quiera hacer cosas ocultas, el Señor las va a sacar, las va a revelar, las va a mostrar. No sé si eso lo entendemos ahora o como dijo alguien, o lo quiere entender por experiencia. Yo prefiero creerlo, ¿entiendes? Pero dice la Biblia que David había pecado, hermano, y se había acostado con Betsabé y pensó que nadie lo había visto. Y aparte de que se había acostado con Betsabé, mandó a matar al marido, porque el marido no quiso irse a acostar con su esposa. Dentro de la estrategia que tenía David, pues. ¿Qué pasó? Usted lea la Biblia, hermano, ahí usted puede verlo en 2 Samuel capítulo 11 o 12, por ahí. Usted lo estudia en su casa. Pero dice la Biblia que entonces Betsabé quedó embarazada. Quedó embarazada, hermanos. Y entonces dice la Biblia que cuando llega el profeta Natán le dice que Dios, porque David se arrepintió verdaderamente. No hizo como que se arrepintió de verdad. Y lloró delante del Señor y dijo, sí, yo he pecado. No dijo, no le echó la culpa a Betsabé, no le dijo, es que Betsabé viera cómo se me quedaba viendo desde allá de su casa. Es que Betsabé me apagaba el ojo. Es que Betsabé viera cómo me buscó. No. Él dijo, yo pequé. Allá Betsabé su asunto, si se arrepiente, el Señor verá qué va a hacer con ella. Pero yo he pecado, le dijo a Natán. Natán era el profeta. Y entonces el Señor Natán le dice, Dios también perdona tu pecado. Pero el hijo que vas a tener va a morir. Tu hijo va a morirles. Entonces, hermanos, viene el asunto, pues, que David, cuando Dios perdona el pecado de David, pero el bebé de Betsabé estuvo muy enfermo. Y entonces David se puso a ayunar y a orar. Y estuvo 7 días orando, hermano, y ayunando David. 7 días con ropas de duelo, ropas de luto. ¿Me entiendes? Entonces David se puso ropas de luto. Pero resulta que el bebé se murió poco después de nacer. A los 7 días que él estaba ayunando y orando para ver si Dios tenía misericordia y dejaba con vida al niño, a los 7 días vio que David, que sus siervos susurraban entre sí, y él comprendió, porque mire, hay gente, hermano, que no le tiene que decir muchas cosas. Agarran así, al vuelo agarran lo que le están diciendo. No sé usted cómo será, pero yo veo que algunas personas, yo estoy diciendo algo aquí y rápido agarran, ya le entendí, pastor. Estoy cabal, espérate. Entonces, pero otros dicen, ¿qué será que quiere decir, pastor? Pasan de noche. Y otros se hacen como que no entienden. ¿Me entienden? Pero mire, y dice, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Estaba vestido con ropa de aflicción y de luto. Antes que el hijo de David muriera, había luto, había tristeza, había dolor, hermano. Hablando ya proféticamente, el hijo de David, hermanos, es Jesucristo. O sea, pues, no en ese momento, sino proféticamente, ¿me entienden? Porque a Jesús, ¿cómo le decían? Le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué hijo de David? Porque era descendiente de David. Entonces, el hijo de David murió. Y si Jesucristo ya murió por nosotros, ya no estamos de luto, hermano. Ahora, cambiemos nuestras vestiduras de luto por vestiduras de gozo. Amén. Ahora, mire, David cuando el niño muere, mire cómo dice la Biblia, 2 Samuel 12:20. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. ¿Se cambió de qué? Se cambió de ropa. ¿Qué ropa tenía? Ropas de luto.
Ya no vistamos, ¿verdad? Ni por dentro con tristeza, ni por fuera con vestiduras de dolor, con vestiduras que expresen angustia, hermano, sino que David se cambió de ropa y entró a la casa del Señor. Entonces, pregunto, hermano, para entrar a la casa del Señor, ¿cómo debemos venir? Cambiado, ¿verdad? Debemos cambiar de vestiduras internas y externas. Amén. Pero hay una situación. Cuando llegamos a la casa del Señor, ¿qué dice la Biblia? Que aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, que aquí, hermanos, nosotros entramos a una dimensión espiritual. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Alguna vez ha visto, verdad, esas películas o esos, ¿cómo se llaman? Esas caricaturas donde aparece como una puerta así en el aire y se mete alguien y ¡zum!, sale a otro mundo. ¿Sí lo han visto? Bueno, pues algo parecido sucede cuando nosotros entramos a la casa del Señor y empezamos a orar. Y cuando empezamos a adorar o a alabar y adorar, estamos entrando a una dimensión espiritual. ¿Me entiendes? ¿No le ha pasado que empieza a sentir bonito, empieza a sentir la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque está entrando a una dimensión espiritual. Aquí dice que, según de Samuel 12:20, entonces David se levantó del suelo, se ungió y se cambió de ropa, entró a casa del Señor y adoró. Entonces, para entrar a otra dimensión espiritual, hermano, para entrar en la dimensión espiritual de la adoración, tenemos que cambiar de vestiduras. Si alguien viene queriendo adorar al Señor con tristeza, hermano, esa persona no va a entrar. ¿No le ha pasado a usted? ¿O no ha visto usted alguna persona así? Está triste. Y a veces usted ve que a lo mejor puede estar llorando alguien, ¿verdad? Y en realidad no está llorando porque lo está tocando el Señor, sino está llorando porque ¿dónde estará la persona que yo quiero? Pero si estamos adorando al Señor, pues tenemos que cambiar nuestras vestiduras internas. Dejemos el luto, dejemos la tristeza. Amén. Cambiemos nuestras vestiduras. Vistámonos de obediencia, vistámonos de paz, vistámonos de reposo, vistámonos de santidad. Amén. Vistámonos con las ropas que el Señor nos da, hermanos, y entonces vamos a entrar a una nueva dimensión, a la dimensión espiritual de Dios, y vamos a darnos cuenta, hermanos, que no estamos solos, que hay ángeles de Dios con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros y encima de nosotros, como dice la Biblia. Ok, amén, hermano. Ok, vamos a ver acá. David vio la importancia de cambiar su apariencia de luto. Luto es pobreza del alma, para presentarse delante del Señor. No solo debemos cambiar nuestra apariencia en la iglesia, sino en la casa. ¿Cómo se la pasa usted en su casa? Aquí me voy a meter en algo que puede ser, ¿verdad?, que usted diga, a mí, al pastor, ¿qué le importa? Pero, por ejemplo, ¿cómo se la pasa usted en su casa? ¿Se peina usted en su casa? O sea, que el marido la vea guapa. Porque usted llega a la casa de alguien y se encuentra, ay, Padre Santo, esta vez el hermano como decía el hermano Marco la otra vez, una uñona que casi águila el hermano, ¿no? O el hermano. Sí, y hermanos, en lugar de tener una apariencia limpia, tiene una apariencia uno como de que este más bien parece, no sé, como si hubiera salido de hacer una pócima de allá de su cuarto, ¿no? De hacer brujería, porque casi Hermelinda o Aniceto. No sé si vieron esas series de novelitas que vendían antes, Hermelinda Linda.
y Aniceto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos no que parecer ese tipo de personas, hermano, sino debemos cambiar nuestra apariencia en la iglesia, en la casa, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Para un cambio de vestidura, hermano, entonces se requiere que haya un cambio de guardarropa. Si hablamos de un guardarropa espiritual, tenemos que ver cuáles son las ropas que el Señor nos ofrece a nosotros. Y yo las voy a estar enseñando estos días. Probablemente mañana lleguemos a otros puntos, ¿verdad? Porque aquí son 58 diapositivas. Ya nada más denme chance me quedan 3 minutos. Amén. Y ya con esto terminamos. Bueno, por hoy. David, para entrar en otra dimensión, cambió sus vestiduras. Para adorar, sí importa la apariencia, ¿no? Anote eso. Sí importa lo interior, amén, sí importa, ¿no? Pero también importa lo de afuera. ¿Por qué creen ustedes que Dios le dijo a los sacerdotes, le dijo a Moisés, hazle a los sacerdotes vestiduras especiales, para que cuando se presenten delante de mí para adorar, sea agradable delante de mí? ¿Me entienden? Pero también tenían que ser, hermanos, tener vestiduras limpias por dentro, porque mire que si el sumo sacerdote, hermanos, que pasaba por el atrio, entraba al lugar santo, y cuando llegaba al lugar santísimo, si el sacerdote estaba sucio por dentro, el sacerdote moría. Por eso traía en las, ¿cómo se llama? En el borde de sus vestiduras traían campanitas y como granadas. Y también dice que le ponían no sé si era en la cintura o en el pie, le ponían un hilo o una liga de manera que iba amarrado y entraba al lugar santísimo. Si ese sacerdote andaba mal, cometiendo pecados, hermano, y pensaba que Dios no lo veía, el sacerdote se metía en problemas, porque al entrar en el lugar santísimo, hermano, ahí moría, caía fulminado, como el celular, caía fulminado. Entonces, hermano, ¿qué pasaba? Que el sacerdote, hermanos, moría, y como ya